a los Corintios capítulo 15, verso 1 al 11, aunque vamos a estar tratando todo el capítulo, respuestas sobre la resurrección. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Lean todos el 9. Pero por gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oremos. Padre, aunque nuestros ojos carnales no te pueden ver, nuestros ojos espirituales reconocen que tú resucitaste y que tú estás aquí en medio nuestro. Hemos tenido la oportunidad de cantar, todo dirigido hacia ti, de celebrar la cena, de tener comunión, de animarnos unos a otros. Pero este espacio del culto nosotros creemos que tú eres quien habla por medio de tu palabra. Rogamos que ella nos bendiga, nos satisfaga, nos sacie nuestro espíritu en esta mañana. Que al salir de este servicio cúltico que hemos rendido a ti, no sea de mal provecho, sino que sea de provecho a nuestros cuerpos, a nuestras almas, y que tú nos bendigas por ella. Usa al predicador, usa al pastor, para que podamos estar atentos a no escucharlo a él, sino a ti, a palabra de Dios. Pero como siempre te rogamos, tú siendo Dios soberano, que por tu espíritu convences de pecado, de justicia y de juicio, si hay alguien en medio nuestro que aún no tiene esperanza en el evangelio, que ponga hoy su esperanza en Cristo para que sus pecados sean perdonados y vengan a disfrutar junto con nosotros esta gran verdad. Gracias por escucharnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Precisamente estamos recordando tradicionalmente algo que se llama la Semana Mayor o la Semana Santa. ¿Qué se nos recuerda esta semana? Bueno, se nos recuerda, amados hermanos, y fue literal, en esta semana literalmente ocurrió, la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, tal como fue profetizado. Un rey iba a entrar a Jerusalén, pero un rey diferente. Iba a entrar montado en un asno. Y fue aclamado, fue proclamado rey. Pero luego este rey, al ver que no cumplía las expectativas, lo hicieron sufrir a tal punto que lo llevaron a la muerte. Una muerte como lo peor que podía sufrir una persona en el tiempo. Hoy en día, amados hermanos, la peor muerte que puede sufrir un ser humano es que lo pongan en la silla eléctrica o le apliquen la inyección para matarlo. Y eso se lo hacen solo a los peores criminales del mundo, a los que ya dicen no vale la pena que este hombre o esta mujer esté en medio nuestro. En la época del Señor Jesús, la peor muerte que podía sufrir un ser humano era la cruz. El peor castigo que ofrecía un romano, los romanos, el imperio de aquel tiempo,
era que una persona fuera llevada a la cruz, colgado en un madero. Como dice Gálatas 3:13, maldito aquel que es colgado en un madero. Era la peor muerte, y nuestro Señor y Salvador, Él murió en una cruz. Conforme a lo que Él era y a lo que Él vino a ser, Él fue hombre, y como hombre no solamente murió en una cruz, sino que fue sepultado. Eso se nos recuerda. El día viernes recordábamos cómo Él, porque los sábados, escuchen esto, los judíos celebraban su Shabbat judío, su fiesta judía, su descanso judío, empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Ese era el descanso judío. Así que los judíos le dijeron a los romanos, por favor no permitas que haya gente agonizando o menos muertos en nuestro Shabbat judío. Así que por favor sepulten esas personas. Obviamente al Señor lo bajaron, lo sepultaron, pero conforme a las escrituras nos dice que al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. El Señor Jesús murió, pero ¿cuál fue el propósito por el cual sucedió todo esto con el Señor Jesús? Vayan al verso 3 de 1 Corintios, capítulo 15. Mire lo que dice. Nos dice que fue para perdón de nuestros pecados. El verso dice que Él resucitó para el perdón de nuestros pecados. Para el apóstol Pablo y para todo creyente, a esto se le llama el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Usted y yo tenemos algo terrible, y es que estamos en enemistad con Dios. La ira de Dios viene sobre cada ser humano a causa de su rebeldía, de su pecado, de su mentira, de su robo, de su fornicación, de su adulterio, de su chisme. Y Dios está airado contra el pecador, dice, todos los días. Pero ¿saben una cosa? Dios, ¿qué necesito para que estés en paz conmigo? Bueno, alguien tiene que morir. ¿Quién? Yo. No me sirve. ¿Quién va a morir? Yo voy a enviar a mi hijo para que muera. Si pones tu esperanza en mi hijo, estoy en paz contigo. Y eso fue lo que hizo. Cristo murió por nuestros pecados, y eso es una buena noticia. Pero el Evangelio ahí no termina. El Evangelio termina solo con este enunciado no. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos aclara que para completarse el Evangelio debe existir la resurrección del Señor Jesucristo. Y esta es la primicia de los que resucitaremos también. El apóstol menciona que primero se le apareció a Pedro, luego se le apareció a los 12, luego a más de ¿cuántas personas? 500 personas. Oiga, 12 hombres caminaron con él durante 3 años. Vivieron con él, comieron con él, durmieron con él. Y de repente que murió, a lo mejor así como hay personas, ¿no?, que ponen agua debajo del muerto y dicen, él me habló. Como si tuvieran como si el muerto les hablara. Pero en ellos uno diría, bueno, como vivieron tanto con él, a lo mejor vieron unas alucinaciones y vieron que Jesús resucitó. Y están inventándose que resucitó. Pero escuchen algo, que 500 se pongan de acuerdo a decir que lo vieron vivo, eso ya no es una mentira. Jesucristo resucitó. Él está vivo. Él está en medio de nosotros. Por mucho tiempo, amados hermanos, los seres humanos nos hemos preguntado si hay vida después de la muerte. Algunos han dicho, ¿y qué tal que el cielo no exista? Y yo aguantándome ese pecado de tanto tiempo. Y yo queriéndome portar bien, ¿y qué tal que el cielo no exista? Bueno, muchos se han preguntado, ¿hay resurrección? Algunos, como los budistas o los hinduistas, creen en el karma. El karma dice que si tú te portas bien, vas a reencarnar en un ser superior. Pero si tú te portas mal, puedes reencarnar así sea en un zancudo, en una vaca, en una mosca, en un pobre, en un rico, dependiendo cómo te portes. Eso es el karma.
Por eso los hinduistas no matan zancudos. Hágale, pique, mijo, pique, hágale, no hay problema. Porque no lo matan. Porque creen, de pronto es mi tío. Parece chiste, pero es así. El animal más sagrado de ellos es la vaca. Una vaca puede ir por la avenida, por una autopista, y si se acuesta en la autopista, ahí la dejan hasta que ella, por sí sola, se levante y se vaya. Porque creen en el ¿qué? Karma. Hay otros, como los vikingos. Ellos creen en la vida después de la muerte, el Valhalla. Odín está esperando allá en el gran salón a aquellos, y ellos dicen, sí, yo muero por él. Y entonces ellos están pensando en la vida después de ¿qué? De la muerte. Asimismo, los musulmanes creen en el Qiyamah. Es eso, no lo puedo pronunciar bien porque es árabe, pero ellos creen en el día del juicio. En el día del juicio, dependiendo lo que tú hagas o hayas hecho, de esa misma manera, ellos van a ser enjuiciados. Escuchen esta frase, hermanos. Tener claridad sobre esta doctrina de la resurrección hará que nuestras convicciones sean más firmes. Hará que nuestra vida delante de Dios sea más duradera. Ahora, ¿qué preguntas surgieron después de que se había hablado de la resurrección? Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, el Dios que predicamos resucitó. Ese hombre que tuviste, el hijo del carpintero, resucitó. Ese hombre realmente está vivo. Pablo, ¿qué dice? Vayan al verso 12, por favor. Vayan al verso 12. De 1 Corintios capítulo 15, verso 12. Miren lo que dice. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, aquí está el primer punto. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? No. Si se predica que Cristo resucitó, si decimos que Él resucitó, ¿por qué entonces algunos están diciendo que no hay resurrección de muertos? El verso 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Amados hermanos, si usted y yo no creemos en la resurrección, Cristo no ha resucitado, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, mire lo que dice el verso 15. Si Él no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Amados hermanos, cerremos y vámonos. Si aquí no creemos que Cristo resucitó, ¿para qué estamos aquí? Vana es nuestra predicación. Vano es que yo me prepare para hablarles de estos mensajes. Pero también dice, vana es también vuestra ¿qué? Fe. Lo que crees es vano si Él no resucitó. Y peor aún, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, verso 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, ¿qué pasó? Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que, hermanos, ¿qué pasa si Cristo tampoco resucitó? Por un lado, vana es nuestra predicación. Los predicadores son mandados a recoger. Vana es nuestra fe. Somos hallados testigos falsos. Pero hay una última cosa y es, mire cómo termina diciendo el verso 17, la última parte. Aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, quiere decir que Él no venció la muerte. Y si no venció la muerte, no pudo vencer el pecado. Y si Cristo no resucitó, entonces usted y yo todavía estamos en pecado. Y si estamos en pecado, estamos en problemas. Estamos en problemas. Así que, hermanos, la pregunta que tenían los corintios es, o se le hace a los corintios, ¿cómo dicen algunos entre ustedes
que no hay resurrección de muertos? Bueno, hemos dicho que si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Pero miremos un segundo, vayan al verso 18. Si Él no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. O sea, si creemos que Cristo no resucitó, los que están muriendo, pues ya se los comieron los gusanos. La tierra ya no hay más de ahí para allá. Pobrecitos. Si en esta vida, dice el verso 19, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, somos dignos de lástima de todos los hombres. O sea, a ver, esperamos en un hombre que no resucitó. Pues la gente que se murió no tiene esperanza porque nunca va a resucitar. No sirve ningún sacrificio que pongamos, no sirve ninguna cosa que hagamos, como muchos dicen, hagámosle tal cosa para que el alma esté tranquila. Eso no serviría de nada si no creemos que Cristo resucitó. Para esta pregunta de que Cristo no resucitó, ¿qué podemos decir entonces? ¿Y cómo fue eso? Vayan al verso 20, por favor. Mas ahora, por un lado dijimos, si no hay resurrección de muertos, entonces ¿qué pasa? Pero mire, más ahora, Pablo con una enfática afirmación dice, más ahora Cristo ha, ¿qué? Resucitado de los muertos. Pablo tiene la firme convicción de que Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del carpintero llamado Jesús, Él no se quedó caído, como algunos lo ven. Vamos a buscar al Cristo caído, o vamos a buscar al Cristo crucificado, no, Él dice, ese no se quedó ahí. ¿El qué? Resucitó de los muertos. Y como resucitó de los muertos, mire lo que dice el verso 1, el verso 20. Primicia de los que durmieron es hecho. En otras palabras, Él es el primero que ha resucitado. ¿Cómo así, pastor? Pero Lázaro resucitó. No, Él resucitó, pero luego se murió otra vez. Cristo resucitó y no ha vuelto a morir. ¿Me estoy explicando? Él es primicia de los que durmieron. ¿Y por qué es primicia? Mire lo que dice el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Ahorita lo va a decir. ¿Saben una cosa? Adán, el primer hombre, desobedeció a Dios y al comer vino la muerte. Por eso morimos. Si Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido, usted y yo no moriríamos. Fuéramos eternos. Pero como Él desobedeció, vino la muerte. Dice aquí, Él es primicia de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre que vino la resurrección. Mire lo que dice el verso 22. Porque así como en Adán todos que mueren, también en Cristo todos serán que vivificados. Tienes que ver ese contraste. Todos los que están en Adán mueren, pero todos los que están en Cristo van a resucitar. Ahora, verso 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo es la primicia. Él es el primero. Cristo es la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Ay, aquí hay, amados hermanos, algo que usted debe entender. Ahorita yo quiero, por favor, que los de sonido me preparen la segunda canción al final de esta predicación. La segunda canción. Dice, Cristo es el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Nosotros creemos que Él va a regresar. Y cuando Él regrese, los que murieron en Cristo serán ¿qué? Resucitados. Y los que estemos vivos nos vamos con Él, transformados. Así que hay resurrección. Número 1, Cristo fue el primero. Nadie más ha resucitado. Pero luego los que son de Cristo en su venida, y el verso 24 nos nombra unos terceros. Luego ¿qué? El fin.
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y ¿qué? Potencia. Cuando hay resurrección, el fin, llegará el fin. ¿Por qué cada uno en su debido orden? Él lo aclara en el verso 25. ¿Por qué? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿cómo? A sus pies. Es preciso, hermanos, que Él reine. Él está reinando, Él es nuestro rey, por eso nos sujetamos a Él. Él es nuestro rey, a Él le rendimos adoración, a Él le rendimos culto. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo, dice el verso 26, o el último enemigo, ¿qué dice? Que será destruido. ¿Quién es? La muerte. ¿Saben una cosa? Cuando Cristo venga, ya no habrá más muerte. Ya no tocará ir a sepelios. Ya no tocará ir a llorar por los que mueren, porque nadie más morirá. Déjeme darle una verdad que no la tengo aquí escrita en mi sermón. Nuestra alma es eterna. A causa del pecado, este cuerpo es el que muere. Pero cuando Cristo venga, vamos a resucitar. Este cuerpo será transformado. No aquí, ya más adelante lo va a decir. Y viviremos con Él, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Los que estamos en Cristo y los que están sin Cristo, unos a condenación y sufrimiento eterno, y otros a bendición, a estar al lado del Rey y Señor de señores. Ahora verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa ¿a quién? Dios Padre, aquel que sujetó a todas las cosas. Él las sujetó. Pero luego dice el verso 28, todas las cosas le están sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él, ¿qué? Todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Llegará un día donde vamos a ver a Dios en todo su esplendor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquellos que lo vieron aquí, algunos creen que son tres dioses diferentes. No, es el mismo. Solo que como Dios hombre, Él dirá, mire, ya la misión que yo tenía, yo morí por los pecados de algunos, ya resucitaron, ahora sí, que reinemos con ellos para siempre. ¿Qué dice el verso 29? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué van a hacer los pobres mormones que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos, ¿qué dicen? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos hasta ahora? Os aseguro, hermanos, dice Pablo a los Corintios, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día que muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Compremos pollo y ya. Vengamos a culto solo por el refrigerio y ya. Pero no, ese no es. Pablo dice, si los muertos no resucitan, si tú crees que no vas a resucitar, si tú crees que los otros que murieron no van a resucitar, pues come y bebe, porque igual mañana va a morir y ya. Pregúntale a un ateo, ¿y qué va a pasar con eso? Pues se muere y ya, los gusanos se lo comen. Hasta ahí creen. Dios mío, les falta fe para creer. Si los muertos no resucitan, entonces, ¿qué aclara Pablo en el verso 33? No erréis, o no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? En otras palabras, sus amigotes que usted se la pasa con ellos ahí en la esquina echándose una pola y hablando del viejo, de la vieja, del vecino, eso corrompe. Más bien venga aquí, venga los domingos temprano y le enseñamos de la Biblia y verá cómo aprende. No erréis. Las malas conversaciones, ¿qué dicen? Corrompen las buenas costumbres.
¿Qué hay que hacer entonces? Verso 34. Velad debidamente, o reaccionen, entren en razón, velen y no que pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos dicen, es ese pastor que me quiere ver allá metido, chupando ladrillo y dándole el diezmo. Yo voy cuando quiera. No, dice, no erréis y no pequen. Por favor, no pequen. Porque algunos creen que es con el pastor. Algunos no conocen a Dios. No conocen qué es su ira. Pero tampoco conocen qué es su bondad, qué es su misericordia, qué es su amor. Así que, hermanos, ¿resucitan los muertos? Pablo dice, sí, porque Cristo resucitó. Verso 35. Aquí hay otra pregunta que le surge a algún hermanito. Y alguno dirá, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Voy a tener ese barrito en la cara? ¿Voy a tener esta cara que tengo? ¿Cómo resucitan los muertos? Si yo soy cojo, ¿voy a resucitar cojo? Si yo no tengo una mano, ¿no voy a tener una mano? Mire lo que dice el verso 34. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo van a venir? ¿Será que me van a dejar este gordito? ¿No será que el Señor hace allá una lipo o alguna cosa? Mire lo que dice Pablo en el verso 36. Necio, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que ¿qué? Muere antes. Lo que Pablo está diciendo es, oiga, qué pregunta tan tonta. Eso, cuando dice necio está diciendo, qué pregunta tan tonta la que estás haciendo. Verso 37. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de qué, o de otro grano. Él va a explicar eso. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio qué. En otras palabras, siembras una semillita, ¿cierto? Peladita ahí, y Dios es el que le da el cuerpo que quiera a esa semilla. Con la cascarita, ¿sí? Sale de pronto mango, sale de pronto mazorca, sale de pronto aguacate. Es una semillita muy parecidita. Pero toda carne, ¿qué dice el verso 39? Pero toda carne es la misma carne. Sí, perdón, no toda carne, no me dejen cometer errores, hermanos. Verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de ¿qué? De las aves. Y mira lo que dice el 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos ¿qué? Terrenales, pero a una es la gloria de los celestiales y la otra es de los... Vean lo que Pablo está diciendo, mire, entienda. Hay cuerpos diferentes de animales, de bestias, de seres humanos. Hay seres humanos que son unas bestias, pero no tienen el cuerpo igual. ¿Sí me estoy explicando? Y es verdad, se portan como eso. Y lo digo con convicción. Pero dice Pablo, el cuerpo terrenal es diferente al cuerpo celestial. ¿Sí? Ahora, verso 41. Uno es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra, ¿en qué? En gloria. En otras palabras, amados hermanos, cuando usted dice, ¿cómo voy a resucitar? ¿Será que voy a tener estos ojos verdes? Yo quisiera tener los ojos como Brad Pitt. No pienses en tu resurrección en cosas terrenales, porque van a ser celestiales. Verso 42. Así también la resurrección de ¿qué, hermanos? De los muertos. Así también es por lo anterior, entendiendo que hay cuerpos diferentes, entendiendo que hay tipos de cosas espirituales y terrenales. Así también la resurrección de los muertos. ¿Qué dice? Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en ¿qué? Se siembra en cuerpo animal,
resucita el cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Y Pablo usa un texto bíblico para aclarar eso, verso 45. Así está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿qué? Alma, hablando de Cristo, verso 46. Mas lo espiritual no es lo primero, sino que lo animal y luego, pastor, explíqueme un poco eso, ¿cómo así que lo espiritual no es lo primero, sino lo animal? Recuerde que primero Dios formó del polvo de la tierra a Adán y luego sopló aliento de vida en él. Primero fue lo físico, luego lo espiritual. Me estoy explicando, es lo que dice ahí. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? El Señor Jesús. ¿Cómo es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también ¿qué? Vea, a veces decimos, ¿y cómo será? El cuerpo del Señor Jesús. ¿Saben una cosa? En un día como hoy el Señor Jesús se le apareció. Por eso nosotros nos reunimos los domingos. El día nuestro es el día del Señor. ¿Por qué? Porque en un día como hoy Él resucitó. Pero dice la Biblia que 8 días después ellos estaban congregados, orando, teniendo comunión. Y dice que el Señor Jesús estaba todo cerrado y de repente se les apareció en medio de ellos. Su cuerpo atravesó paredes. Su cuerpo fue diferente. Aunque comió, pero pudo atravesar paredes. Era un cuerpo celestial. ¿Me estoy explicando? Era un cuerpo diferente. Ahora, así, verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿qué? Nosotros tendremos un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Aquí hay un contraste en el verso 50. Pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará ¿qué? Mírenme acá, hermanos. ¿Qué está diciendo? Pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El cuerpo tal como lo tienes no puede ir al cielo. La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo fue entregado, murió, pero luego resucitó. Este cuerpo tal como lo ves tú no va a poder entrar al reino de los cielos. Porque nuestro cuerpo, nuestra vida, esto está corrompido por nuestro ¿qué? Pecado. No puede heredar. Así que Pablo dice, les voy a contar un misterio. Verso 51. Les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Miren acá, Pablo tenía una fuerte convicción cuando dice no todos dormiremos. Esa palabra dormiremos es morir. Imagínense la convicción de Pablo. Pablo estaba tan convencido de que Cristo venía pronto que él decía, yo no me voy a morir, yo voy a ver a Cristo cuando venga. Por eso él dice, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Él tiene la plena convicción de que no iba a morir, pero sí va a ser transformado. De la misma manera, ya sea que estés vivo o que estés muerto, cuando venga Cristo, tu cuerpo será ¿qué? Transformado. Transformado. En un momento, ¿cómo será eso? Verso 52, mire lo que dice, ¿cómo será? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Y por eso quiero que al final pongamos esa canción. Porque de eso se trata, seremos transformados. En un abrir y cerrar. Hay muchos que están en sus deleites, en sus pecados. Pero será como el día de Noé, que cuando vino la lluvia ya no había opción. La puerta fue cerrada. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbia es la muerte en victoria. En otras palabras, la muerte ha sido devorada
por la victoria. En otras palabras, vea, usted pone que sus hijos tengan la esperanza y digan, oh, yo quiero ser como Superman, como Batman. Esos poderes no son nada para lo que nosotros vamos a tener. Vamos a poder volar transformados en Cristo. Él ascendió a los cielos y la gente lo vio al cielo y dijo, no te vayas. Y dos ángeles dijeron, este mismo que ustedes han visto ver al cielo que se va, ese mismo volverá. Ahora, mire lo que dice el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ahora leamos todos el 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso usted dice, amén. Ahora, con todo esto, yo quiero concluir. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Bueno, Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana la predicación, pero peor aún, están todavía en sus pecados. Debemos creer que Él resucitó. Número 2, entonces, si también los que durmieron en Cristo perecieron, si no creemos eso. Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos, si eso es tu convicción. Bueno, y tú tendrás una pregunta, ¿y cómo resucitan entonces los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, hemos traído la imagen terrenal, pero vamos también a tener la imagen celestial. ¿Cómo podemos lograr esto? El Señor dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo claridad toda esta verdad, déjeme dar algunas aplicaciones aquí rápidas. Yo quiero preguntarte, ¿tú dices que Cristo resucitó? Si tú dices sí, mi pregunta es, ¿te estás portando como tal? ¿Tu vida refleja de que Él está vivo? Cuando tú vienes a este servicio cultico, ¿vienes a encontrarte con Dios que ha resucitado o vienes a encontrarte con un Cristo muerto? Porque si Él resucitó, tu vida debe ser transformada, tu vida debe cambiar. Ahora, si Él está vivo, Él está en todo lugar. Él está aquí, pero también está en tu casa. ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres en tu colegio? Cuando no estudiaste y vas a sacar 0 en el examen, dices, me copo. No, Cristo me está viendo, qué vergüenza con Él. Yo prefiero reconocer que no estudié, sacar 0 y no ir tras una mentira. Cuando tú tienes algo que te puede afectar, si tú crees que Cristo está vivo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué estás cantando? ¿Te corto la cara con una cuchilla? Déjate afectar. ¿O escuchas canciones que agradan a Dios? Cuando vas en el carro, ¿qué estás escuchando? Cuando estás en tu casa, ¿qué estás viendo? Si tú realmente crees que Él resucitó, vive para darle gloria a Dios. Mire lo que dice el verso 58, leamos todos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, que siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que dice, no es en vano. Él resucitó, mis hermanos. Él está vivo. Y si Él está vivo, amados hermanos, vamos con el ánimo de ir a encontrarnos con Él eternamente y tener el cuerpo que Él tiene, un cuerpo transfigurado. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por hablarnos de la resurrección. Gracias por mostrarnos que también nosotros resucitaremos. Si tú resucitaste, permite que arreglemos todo aquello que sabemos que está mal. Si tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo, poner nuestra fe en Él,
pedir perdón por nuestros pecados, luego bautizarnos y sumergirnos en agua. A lo mejor tendremos que casarnos, tenemos que arreglar temas de otras personas, ir a pedir reconciliación con aquel que hemos fallado. Padre, nuestras vidas deben vivir una vida de transformación, porque no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, y permítenos vivir como tal. Gracias, porque nuestra fe no es en vano. No somos dignos de lástima porque tú realmente estás vivo. Y nuestra fe es que si tú vives, nosotros viviremos junto a ti. Gracias.